Es de Lanús, es técnica electrónica y estudió dirección coral y ciencias de la educación. Luego llegó a Alemania y estudió licenciatura en musicología y lengua y literatura española, entre otros estudios y posgrados, y tiene editados 4 álbumes ilustrados infantiles, 2 de ellos bilingües. Se llama Claudia Dencura y vive en Suiza. A ella la saludamos. Hola Claudia, Omar Mané desde LT8 de Rosario. ¿Qué tal, Omar? Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando este domingo? Bien. 5 de la tarde por allá, ¿no? Sí, 5 de la tarde por acá. ¿Y cómo está el otoño que está empezando? La verdad que este fin de semana muy lindo, con mucho sol y de nuevo con temperaturas casi veraniegas, sí. Pero parece que la semana que viene va a haber lluvia toda la semana. Ah, sí. Pero siempre la cola del verano, que es el otoño, sigue siendo un poquito cálida, ¿no? Sí, bueno, siempre, o sea, hay, de golpe tenemos temperaturas bajas. La semana pasada tuvimos, 5 grados por la mañana, estaba fresco, pero después a la tarde volvía a subir la temperatura, así que sí, es la época de transición. Claro. Claudia, ¿en qué cantón estás? ¿Estás en un cantón alemán? Sí, estoy en el cantón de San Galo. Ajá. ¿Está muy cerquita de...? ¿Es un cantón alemán? ¿Está limitando con Alemania? Sí, está limitado con sería, digamos, la zona del lago Constanza en Alemania, que Sí. Bueno, hace muy poco hablamos con Graciela Balián, a la que saludo y le agradezco el contacto. Ella nos contactó que también está en Suiza, pero en otro cantón. Está en un cantón francés. Ella está en un cantón francés. Claro. Sí, en Yverdon. Bueno, sí, Graciela hace unas cosas preciosas. Sí, bueno, es experta en crochet y aparte tiene nuclea muchos argentinos solidarios, ¿no? Sí, la página de ella, la verdad que es fantástica porque, bueno, justamente nuclea a los argentinos desde la solidaridad y de tratar de ayudar, digamos, a todos los que estamos acá o los que están llegando o los que están intentando ver qué es lo que hacen, sobre todo con mucha información y para estar preparado, digamos, ¿no? Para saber exactamente cómo funcionan las cosas y bueno, encontrarse con sorpresas. Claro. Claudia, bueno, vos sos técnica, te recibiste de técnica electrónica y estudiabas dirección coral y ciencias de la educación. Nada que ver. Bueno, empecé estudiando ingeniería y después me pasé. Sí. Lo que pasa es que siempre había estado en el conservatorio, dejé por un tiempo y después trabajé en sistemas bastante tiempo y en algún momento me di cuenta de que si bien estaba y lo podía hacer, sí. Mi corazón no iba por ahí. Sí. Y volví al conservatorio a hacer dirección coral y me anoté al mismo tiempo en ciencias de la educación, cursé 2 años ahí. Y bueno, y después de eso justo el que era mi novio en ese momento había terminado su doctorado en física, le salió una beca para irse a Alemania por 1 año, estuvimos 1 año a distancia, le renovaron su beca por otro año más y decidimos que me iba para Alemania por 1 año y aquí estoy. ¿Y de cuánto hace de esto? Yo llegué a Alemania el 2 de enero del 2001. Ya pasaron 20 y pico de años. Cuando él se fue, él te dijo, bueno, me voy por 1 año. ¿Y cómo fue esa despedida? ¿Cómo fue esa espera? Y dijiste, bueno, a ver si se queda. ¿Tenías alguna duda? ¿Cómo fue todo ese pensamiento tuyo? En ese momento, digamos, él era mi mejor amigo. O sea, cuando se fue todavía era mi mejor amigo. Ah, ¿sí? ¿No era tu novio ahí? Sí, y no. Y cuando volvió para Navidades, bueno, digamos, mientras él, ese tiempo en el que se fue, me di cuenta de que pasaba algo más que simplemente una amistad. Y lo mismo le pasó a él, digamos, y cuando volvió para Navidades empezamos a salir y bueno, empezó la relación a distancia en realidad.
Claro, es decir, que el sentimiento maduró con la distancia, en la distancia. En la distancia. Claro. Bueno, está bien. Bueno, a veces está bien distanciarse un poco para darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí, 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 es cierto. A veces hace falta. Claro. Ahora, Como para darse él cuenta. siguió trabajando en Alemania en su profesión o viajaron por otros Él lugares. trabajó, no, o sea, vivimos 3 años en Halle primero, y después los últimos 9 años en Alemania los vivimos en Berlín, Ajá. y él siempre trabajó, era como físico en la parte de investigación, y ahora ya hace casi 13 años que estamos en Suiza. Dejó, digamos, no es más, no trabaja en la parte científica, sino que trabaja en la industria, vinculado, digamos, a lo que es la parte de arquitectura de software y demás, porque, bueno, tenía que ver mucho con lo que él hacía en la parte científica. Claro. Ahora, ¿cómo has estudiado tanto? Porque vos estudiaste licenciatura en musicología, lengua y literatura española. Te diplomaste en dirección coral, máster en didáctica del español, posgrado en didáctica de la música. Estás haciendo doctorado en didáctica en la lengua. ¿Sos o muy traga o sos tipo nerd? La verdad que O es sea, asombroso. bueno, a mí yo siempre lo que digo al respecto es, en alemán, cuando hablas y decís que hay, o sea, hablas de los mamíferos, la palabra para referirte a un mamífero Sí. es el animal que mama, ¿no? O sea, Sí. es una palabra compuesta que dice el animal que ama. Ajá. Yo me defino a mí misma como el animal que estudia. A mí me gusta aprender. ¿Ah, sí? Pero sos incansable. Pero también se han dado circunstancias del tipo de que debido a los lugares donde los que me encontraba, siempre me faltaba algo más para que me pudieran dar un trabajo fijo. O sea, siempre era como me faltaba un certificado más o no tenía algo suficiente, y entonces en el lugar en el que estaba tenía que como hacer otro estudio más para poder, digamos, trabajar de lo que yo quería trabajar. Eso, digamos, también se dieron las cosas de esta manera. Y con respecto al doctorado, bueno, mis hijos ya están grandes y se dio la oportunidad de poder hacerlo en lo que yo quería hacer, que quizás en otro momento no se hubiera dado, que es, digamos, mi trabajo de investigación tiene que ver con el desarrollo de la escritura en niños bilingües que tienen el español como lo que decimos nosotros como lengua de herencia. Sí. O sea, que lo aprenden en la casa, de los padres, de la familia, pero no tienen tanta posibilidad de desarrollo porque, bueno, afuera se habla otra cosa, ¿no? Se habla alemán, se escribe en alemán, y bueno, y ver qué pasa con el desarrollo de la escritura en estos niños en primaria. Pero esto es dedicado a los niños que viven, lo haces también a distancia, que viven en otro país. El doctorado lo estoy haciendo a distancia en la Universidad de Göttingen, en Alemania. Sí. Y la investigación la estoy haciendo en Alemania, en unas escuelas estatales que son bilingües, donde los chicos van a la escuela y aprenden los dos, español y alemán. Digamos, la idea es que lo que yo estoy investigando, que tiene que ver con cómo hacer para, o sea, escribir en forma colaborativa. Los chicos están en 4º y 5º grado, y lo que hacen es tienen sesiones donde escriben historias, pero escriben historias en grupo. Y entre todos tienen que decidir cómo se escribe la historia, de qué tema va, cuáles van a ser los personajes, porque lo interesante es esto, digamos, como tienen distintos niveles de lengua, el hecho de colaborar, de ayudarse, de que uno puede por ahí tener una idea, pero no sabe cómo se dice algo, y el otro por ahí no tiene tan buenas ideas, pero sabe más de gramática, como que se van ayudando. Y la idea de esto es que en realidad lo puedes aplicar a cualquier otro tipo también de lengua, ¿no? O sea, no sería específico del español. Claro. Ahora, ¿y vos cómo estás con los idiomas? ¿Hablas alemán? Bueno, estás, de hecho, en un... Hablo alemán, de hecho. Sí. O sea, yo trabajo en escuelas primarias dando clase de música en Suiza, porque, bueno, esa era mi otra especialidad. Sí. Y sí, hablo alemán, y inglés y español. Bueno, inglés es lo primero que
que hablabas cuando llegaste o ya hablabas alemán antes de emigrar a Alemania? Había estudiado como mi novio en ese momento, mi actual marido, Sí. estaba en Alemania, estuve un año estudiando alemán, aparte, digamos, como cantaba ya en alemán por la cuestión de los coros y de la música, y me interesaba, pero cuando llegué sabía muy poquito alemán. O sea, la primera etapa fue, bueno, sobre todo abocada a aprender el idioma. Claro. Claudia, ¿y cuántos chicos tenés? ¿Cuántos hijos? Que deben ser grandes, ¿no? 2, 19 y 22. ¿Que son varones ambos? Sí, los dos están ya en la universidad. Ajá. ¿Y dónde nacieron? Nacieron en Berlín, los dos, y bueno, después cuando tenían 7 y 9 nos vinimos para Alemania, sí. para Suiza. ¿Y hablan español también en una casa donde ambos son argentinos, por ejemplo? Deben tener una mezcla de idiomas también, ¿no? Sí, el tema, digamos, desde el principio, además estudiando lingüística, era como que para mí era súper importante, sobre todo que se pudieran comunicar con la familia y pudieran hablar sin ningún tipo de problemas, así que sí, los dos hablan perfecto español, lo escriben también, y además hicieron después la escuela bilingüe en inglés y hablan también francés, porque, bueno, acá a partir del 5º grado, además del inglés, en la escuela tienen francés. Claro. ¿Y alguno de ellos sigue...? Y el suizo, por supuesto que... Sí, te escucho. El suizo, por supuesto, que no es alemán. Claro, claro. Bueno, pero... Porque, digamos, en la escuela se aprende el alemán y en la calle se habla el suizo, que no es lo mismo. Pero en las escuelas suizas se enseña también el romance, que sería el idioma suizo, bueno, un idioma antiguo, ¿no? Son dos cosas distintas. El romance, o sea, dentro de los cantones alemanes tenés que cada región tiene un dialecto particular, sí. El alemán suizo, que se diferencia bastante del alemán en muchas cosas. Después, digamos, Suiza tiene 4 idiomas oficiales. Sí. Uno es el alemán, el otro es el francés, el otro es el italiano y el otro es el reto-romano. Sí. Claro, porque en un país con tantos idiomas, algo tienen que aprender todo para entenderse también, ¿no? Porque, bueno... Sí, o sea, el hecho de aprender varias lenguas es como... es un dado. Sí, claro. Claudia, ¿y alguno de tus hijos sigue la carrera de alguno de los padres? En este caso, tuya o de tu esposo. Mi hijo más grande está estudiando lingüística computacional, que es una especie de mezcla entre lo que yo hago y lo que hace mi marido. Sí, claro, está bien. Y el más chico estudia filosofía e historia. Ahora, ¿cómo fue el tema me contaste por ahí que habías editado 4 álbumes ilustrados infantiles, 2 de ellos bilingües? ¿Cómo son esos álbumes? Sí. y cómo y en qué idioma? Contame un poco de qué se trata. Bueno, estudiando, digamos, lengua y literatura, uno que podría creer que me gusta escribir, y es cierto, me gusta escribir, sí. Y me gusta sobre todo escribir historias para chicos. Escribo para mis clases, muchas veces cuentos que tienen que ver con cosas que quiero enseñar, y el primer cuento en realidad nació como o sea, mi hijo mayor había pasado por una situación de bullying en la escuela y yo necesitaba escribirlo de alguna forma, y bueno, nació el primer cuento, que se llama El Pajacuato. Sí. Y que hablaba, digamos, de una situación en la que 2 chicos no pueden o tienen dificultades para dibujar y los demás se ríen de ellos en clase, y bueno, algo mágico pasa y la situación se reconvierte. Y me parecía además importante que estuvieran los 2 idiomas, porque me encontraba también dentro de mi trabajo, asesorando familias bilingües y demás, el hecho de que, bueno, muchas veces tenemos un libro delante y queremos contar la historia, la quiere contar mamá y la historia está en alemán, y entonces tiene que estar traduciendo y no es exactamente lo que dice el libro, o la historia está en español y la quiere contar papá que habla alemán y entonces también se le dificulta. Y esta era una forma de que no importa quién agarrara el libro, podía contar la historia con todas las palabras, digamos. Claro. Y bueno, el segundo libro tiene que ver con mi segundo hijo, que le gusta dibujar y el arte mucho,
y que habla un poco también de esta cuestión de los niños que crecen en otro país y a veces sienten que extrañan toda esa familia o toda esa gente que no tienen cerca, y es una realidad con la que tienen que convivir, y bueno, y cómo, digamos, está bien tener esos sentimientos, y también está bien hablarlos y buscar ayuda de alguna manera cuando eso sucede. Y bueno, después los otros dos no son bilingües, están en español, pero bueno, serán traducidos al alemán en breve. Ajá. Y uno habla sobre el miedo a la oscuridad, que es un tema que a veces aparece mucho entre mis alumnitos pequeños. Sí. Y habla sobre una niña que rescata caracoles. Y nació también de una alumna que llegaba a veces en esta época de otoño, para nosotros, llegaba tarde a la clase porque se había quedado en el camino rescatando caracoles. Ahora que sacaste el tema del bullying, hay mucho bullying porque en algunos países se han sucedido historias muy feas, hubo casos de suicidio también por bullying. Vos que sos yo docente... creo que es un problema mundial, sí. No es un problema específico del país. Digamos, en la cuestión de la competitividad, la cuestión de marcar al que es distinto de alguna forma, no importa qué forma de ser distinto, Sí. Es una realidad, digamos, con la que convivimos, sobre todo, o sea, en la escuela es un tema que tenemos constantemente presente, y en el que yo creo que en este momento se están haciendo ya muchas más cosas, porque bueno, o sea, tomamos conciencia todos de que es algo que digamos que no se puede dejar pasar, ¿no? En el momento que uno detecta que algo podría empezar a ser una situación de bullying, hay que involucrar a todos, porque no es algo que pueda resolver ni el docente solo, ni los padres solos, ni el niño solo, ni la dirección de una escuela solos. Es un problema de ecosistema, como diríamos, ¿no? O sea, Sí. Todo el mundo tiene que estar involucrado y todo el mundo tiene que estar consciente de que tiene que detenerse. ¿Y lo has notado? ¿Se ha notado mucho en tu escuela? ¿En qué cursos atendés? ¿Qué cursos das clases? O sea, yo tengo niños entre jardín y segundo grado. Han aparecido seguramente en distintas situaciones. No, como te digo, no creo que sea algo particular de un país o de una escuela o de una zona. Creo que es algo que pasa a nivel mundial, y es algo en lo que nadie se puede hacer el tonto. O sea, en el momento que uno ve una situación... bueno, ahí es digamos, el docente que tiene... En las escuelas donde yo trabajo, el tema es muy consciente, y por suerte, digamos, siempre que ha aparecido alguna situación se ha detenido en el comienzo, digamos, ¿no? Claro, ahí es el docente el primero que se da cuenta de todo esto y el que da la voz de alarma, ¿no? A veces el docente, y a veces lo importante es que los padres estén atentos también para ver que algo está sucediendo con su hijo, con su hija, y entonces empezar a preguntar, tomar contacto con los padres, con las autoridades, digamos. Creo que hoy en día todo el mundo tiene que estar con los ojos abiertos. Sí, claro. y con el oído atento. ¿Y cómo es el tema, ya que decís ojos abiertos, que siempre se recomienda a los chicos que emigran, que en este momento hay muchos jóvenes que han emigrado a distintos países? En algunos es más fácil, hay alguna beca Working Holiday que atrae, digamos, pero en otros países van con una mano atrás y otra adelante, como venían los inmigrantes en el siglo pasado aquí. Y bueno, si no tienen algo para hacer, alguna profesión, prácticamente no los admiten. Estoy hablando de España o Italia, por ejemplo. ¿Cómo has visto todo ese movimiento allí en donde estuviste, en Alemania o en Suiza? Y en el momento en el que yo llegué con una beca de estudio, o sea, tenía una visa de estudiante,
y digamos la situación en ese sentido, en estos 20 años han cambiado mucho, o sea, Sí. es mucho más difícil en general en todos lados poder llegar sin una visa o sin un trabajo o digamos en particular en Suiza es difícil, digamos, sin tener un trabajo calificado, Sí. conseguir la visa. Incluso, digamos, sin tener un pasaporte, o sea, una nacionalidad europea, se complica bastante. Aún teniendo el trabajo calificado, ¿no? O sea, Claro. por reglamentaciones internas y dependiendo muchas veces de los cantones. En general, por eso decía que el trabajo de Graciela es súper importante también, ¿no? Porque uno se puede asesorar, puede preguntarle a otra gente, puede saber antes de viajar, hacer el gasto, Sí. llegar y encontrarse con quizás una realidad que no esperaba. Claro, Sí, porque a veces la sí, sí, fantasía de que allí se gana más, se gana buen sueldo y demás, es largarse, y más cuando la situación empeora donde estás. Estamos hablando de la realidad. las cosas más difíciles son, digamos, el tema de por ejemplo, en Suiza en particular tenés que tener un seguro médico que es caro, y entonces tenés que saber que esa plata se te va a ir todos los meses sin que tengas o no tengas un ingreso, ¿no? Sí, O sea, eso, o sea, no podés estar sin seguro médico. claro. Los costos de alquileres también son altos, entonces siempre o sea, el estándar de vida es alto en Suiza, yo no voy a decir que no lo es, pero y además cada situación es particular también, o sea, por eso digo, uno tiene que tratar de juntar toda la información posible y para poder tomar decisiones informadas Ujú. y no mandarse, digamos, a la deriva. Y en un país tan ordenado como es Suiza, el tema, sobre todo hablando de los jóvenes, el tema droga, el tema alcoholismo y todo eso, ¿cómo está? Suiza es muy seguro en general, o sea, salvo, digamos, lugares, no sé, las estaciones de trenes de las ciudades grandes, pero eso sucede en cualquier ciudad grande del mundo. Es así, no cambia, digamos, en ese sentido, pero yo puedo salir a caminar tranquila de noche por la calle y no me preocupa en ese sentido. Uh-huh. Los problemas de drogadicción son problemas que, de nuevo, afectan a todo el mundo, no son algo, o sea, en Suiza no es la excepción. Quizás haya otro tipo de consumo que en otros lados, otra disposición económica para comprar también. Sí. La verdad es que en ese sentido, o sea, no te podría decir exactamente dónde, qué es lo que es el consumo, no estoy enterada en ese sentido. Claro. Pero digamos, uno puede caminar muy tranquilo por la calle y de hecho de noche también sin ningún tipo de problema. Claro. ¿Y vivís en una ciudad grande o estás en el No, interior? yo vivo en un pueblo al lado o sea, está cerca de una ciudad más o menos grande, pero digamos, comparados con Alemania o con Argentina, esto es un lugar muy chiquito. Claro. Es decir, que el movimiento, como en todo el mundo, es más chico también allí. Para compras Claro. importantes Sí. tenés que ir a la ciudad más Sí, de cercana. hecho en el pueblo tenemos un pequeño supermercado y yo las compras las voy a hacer a la ciudad que está a 4 kilómetros. ¿Y hacés como muchos que viven cerca de la frontera, que van a comprar a Alemania? Porque es bastante más barato, ¿no? Depende de los momentos. Hay momentos en los que sí es más barato, hay momentos en los que no. Yo tengo que viajar 40 minutos como para estar, digamos, con el auto del otro lado de la frontera. También es un gasto también viajar hasta allá y hacer la compra. En algunas cosas a veces sí vale la pena ir y hacer alguna compra, y en otras no vale tanto la pena. O sea, depende mucho también, digamos, o sea, de un año para otro puede cambiar eso. Hay años en los que sí, hay años en los que no tanto. Pero lo que no cambia es, por ejemplo, vivir en Alemania y trabajar en Suiza, ¿no?
Eso siempre por ahí, el que puede... Hay mucha gente, sí, hay mucha gente que lo hace eso, que vive en Alemania y entonces viaja y trabaja en Suiza. Tengo, de hecho, algunos compañeros de trabajo que son alemanes que trabajan en Suiza. O en Austria, o son austríacos también y viajan y trabajan en Suiza. Claro. Sí. ¿Y se han integrado bien? Seguramente se han integrado, pero ¿cómo es el suizo medio o el alemán medio con respecto a ustedes que son argentinos o sudamericanos? Aunque convivan trabajando, ¿no? Sí. Bueno, a mí eso del suizo medio o el del alemán medio no me gusta mucho tomarlo porque creo que, digamos, o sea... la cuestión de tipificar a toda una población por... yo te puedo decir la gente con la que yo me encontré cómo es, eso no es la representación de todo suizo. Claro. Y en general nosotros hemos tenido mucha suerte, tenemos vecinos, la verdad, que son divinos. Yo estoy dentro de una asociación de mujeres también en el pueblo, donde estoy súper integrada. Uh-huh. Y bueno, el comienzo no fue fácil, sobre todo por el idioma, ¿no? El hecho de que por más que habláramos alemán, afuera se hablaba suizo, y hasta que uno empezó a entender y a hacerse entender y demás, fue de nuevo como, no como empezar de cero en Alemania, donde no sabía el alemán, pero bueno, sí fue difícil. Pero ahora ya, después de 13 años, sí estamos integrados. ¿Y han sentido y bueno, y como todos lados, te vas a encontrar siempre con gente... Claro. Con gente que, digamos, por eso es más o es menos agradable, pero, digamos, en general nosotros hemos tenido buenas experiencias. ¿Y han sentido el desarraigo apenas llegaron? Que tu esposo en ese momento, novio, estaba solo y después llegaste vos, los dos solos, antes de formar la familia. Y no es fácil, o sea... sobre todo por el choque de culturas, ¿no? O sea, las culturas son bastante distintas, no es solamente la cuestión del idioma, con el momento que yo llegué a Alemania, me acuerdo que una de las cosas más extrañaba eran los olores. O sea, yo trabajaba en el centro, en Buenos Aires, y cuando bajaba a la mañana del colectivo, iba caminando por Florida y estaban abriendo los cafés, entonces uno sentía el olor a café. A café a media luna. Por todos lados. Claro. Y eso, claro, no existía. Bueno, y allí, ¿dónde ¿en qué lugar vivían? ¿En Berlín? No, cuando llegamos vivíamos en Halle, que está a 30 kilómetros de Leipzig, es Sachsen-Anhalt. ¿Y allí qué olores había? Bueno, salchicha, a lo mejor, o chucrut. No, cuando se iba a la mañana, no, era como que no... aparte yo llegué en pleno invierno, tenés que imaginarte, yo salí con 38 grados de Buenos Aires y llegué a menos 12 claro. a Halle, y entonces todo estaba tapado por la nieve, así que no había olor a nada. Y bueno, y los primeros 15 días me acuerdo que me la pasaba durmiendo porque como amanecía a las 9 de la mañana y se hacía de noche a las 4 de la tarde, y está todo el tiempo oscuro, a mí me da sueño todo el tiempo. Claro. ¿Y en tu casa qué dijeron cuando decidiste irte y, bueno, siendo joven y en busca un poco de persiguiendo un sueño también, ¿no? Sí, en principio era por un año y bueno, y después íbamos a ver, o sea, el plan, o sea, yo no tenía claro que no iba a volver a Argentina en ese momento, y en ese sentido a mi familia la experiencia le parecía que estaba bien y por supuesto con más o menos miedos de su parte, porque no es fácil, digamos, que alguien se vaya tan lejos, pero siempre, digamos, lo vieron en forma positiva, creo. Sí. ¿Tienen alguna idea, han hecho algún plan de volver en algún momento? Y en este momento estamos muy arraigados, nuestros hijos crecieron acá, los dos, digamos, tenemos trabajo y estamos súper integrados. Yo, en ese sentido, ya no digo más, me quedo, me voy o qué hago, porque bueno... En el momento que pensé que me quedaba en Berlín, a los 6 meses estaba viviendo en Suiza. Claro.
Y la verdad es que creo que, bueno, o sea, la vida me mostró que uno puede planear más o menos las cosas, pero bueno, todo es planeado con pinzas, digamos. No siempre puede pasar alguna que otra cosa. Me gusta volver a Argentina, por supuesto, y uno extraña a la familia, eso no cambia. Pueden pasar 30 años, pero digamos, la familia uno la sigue extrañando. Pero bueno, te vas haciendo también al lugar y ese empieza a ser también tu lugar de alguna manera. Claro. Claudia, ¿te están escuchando? ¿Tenés saludos para hacer? ¿Tenés que saludar a alguien? Hacelo tranquilamente. Sí, por supuesto, toda mi familia. ¿Sí? Que seguramente está escuchando. Sí. Nombralo si querés. No, bueno, ya saben ellos. Sí. No hace falta que los nombre. ¿Y tus hijos que cuando vienen aquí les gusta? ¿Están en Buenos Aires? ¿Están en Lanús? ¿Dónde están generalmente? No, depende. A veces estamos, porque tenemos familia repartida por todos lados. Sí. O sea, yo crecí en Lanús, pero tengo familia en Uribe Larrea, tengo familia en Córdoba, tengo familia en Jujuy en este momento, Sí. tengo familia en La Pampa, tengo familia en Misiones. Ah, en todos lados. Entonces, sí. Bueno. Entonces siempre tratamos como de, bueno, estar sobre todo con digamos, mi mamá, mi papá, la hermana de mi marido, y después una semana tratar de hacer una escapada para ir a visitar a alguien más de otro lado de la familia. Así que bueno, los chicos por eso también han estado en Jujuy, han estado en Misiones, han estado en Córdoba. Está muy bueno. Y bueno, y les gusta mucho. Ellos, incluso cuando les preguntas, o sea, también dicen, o sea, que tienen la nacionalidad argentina, o sea, se las hicimos después por opción, porque mi marido es español argentino, entonces cuando nacieron lo más fácil era primero que fueran españoles y después hicieron la nacionalidad por opción. Y bueno, de hecho, justo mi marido ayer caminando por medio de la montaña encontró en un pueblo que había un negocio con productos argentinos y nos trajo 4 alfajores de maicena con dulce de leche que fueron muy buen recibidos por toda la familia. Bueno, qué bien. Y bueno, y se consigue todo eso, yerba mate y dulce de leche y todo lo que los argentinos buscan, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Cuando nosotros llegamos hace 20 años, más de 20 años atrás, era más difícil. Claro. Pero bueno. ahora sí, ahora se consigue. De hecho, hasta té de boldo, todo. Bueno, muy bien. Muy bien, Claudia, te agradezco mucho esta conversación. Será hasta cualquier momento y... No, gracias por invitarme. Y bueno, y sigan allí trabajando y vos con la música, que tendría muchas cosas para preguntarte porque es muy apasionante todo lo que haces. Así que te deseo lo mejor y que termines muy bien este domingo y feliz primavera también, que aquí la estamos celebrando. Gracias. Bueno, ¿no? Para nosotros es otoño. Bueno, claro. Muy bien, gracias Claudia. Bueno, gracias a vos. Ha sido Claudia Demcura en Argentinos por el Mundo en Buen Domingo.